bienvenidos y bienvenidas a una nueva lección de sintaxis. Hoy toca uno de los complementos verbales, el suplemento. Vamos con ello. Lo primero que debemos conocer es qué es el suplemento y como aquí tenemos es un complemento verbal. Siempre aparece en el predicado. Tened esto en cuenta siempre con los complementos verbales. Pero además, este suplemento, este complemento verbal, aparece siempre con verbos que se construyen con preposición. Aquí tenemos algunos ejemplos para que lo veáis. Hablar siempre se construye con la preposición de para completar su significado. Arrepentirse, lo mismo. En cambio, otros verbos utilizan otras preposiciones. Insistir en, amenazar con, y así multitud de verbos que podemos ver en los ejemplos. Por tanto, es una función desempeñada por un sintagma preposicional, ya que siempre debe llevar preposición. Fijaos en este ejemplo. Los chicos hablaban del examen. Del examen es un sintagma preposicional. El siguiente paso de todo complemento verbal será saber cómo se reconoce. Recordad que sabiendo unos pequeños trucos de cada complemento, no tenemos por qué confundirnos. En este caso, la primera opción sería la de sustitución. Sustituirlo por la preposición que siempre lleva el suplemento más un pronombre tónico. En el ejemplo previamente visto del examen sabemos que es el sintagma preposicional que actúa de suplemento. Bien, pues ese sintagma preposicional lo podemos sustituir por la preposición más el pronombre tónico eso. De esa manera podemos adivinar que este complemento funciona de suplemento. Otra opción, la segunda opción, sería preguntar al verbo. Podremos hacerlo, pero siempre debemos preguntarle al verbo utilizando la preposición que lleva ese complemento más la partícula interrogativa que no puede ser otra partícula. ¿Qué debemos tener en cuenta también? Pues que a veces se confunde con el complemento circunstancial, pero tiene fácil arreglo. Tenemos que tener tres cosas en cuenta. La primera es que el complemento circunstancial indica, como su propio nombre, una circunstancia de tiempo, de compañía. Por tanto, la preposición que pueda llevar ese complemento circunstancial nunca va pedida por el verbo. Puede ir esa preposición u otra. Y además, para adivinar si un complemento funciona de circunstancial, podemos utilizar muchas más preguntas. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Dónde? Etcétera. Bien, vamos a ver dos ejemplos para que sepáis diferenciar el suplemento del circunstancial. En el primero de los ejemplos, hizo los deberes con el boli rojo. Podemos preguntar al verbo ¿con qué? Por lo tanto, estaríamos utilizando la preposición más que. Pero debemos fijarnos en la otra característica del suplemento. ¿El verbo hacer lleva siempre la preposición con? No, no necesariamente. El verbo hacer no rige la preposición con. En cambio, el segundo ejemplo amenazó al empleado con una denuncia. También lo podemos sustituir por la preposición más que, y además el verbo amenazar rige, pide siempre la preposición. Siempre amenazamos a alguien con algo. En este caso, con una denuncia sí actuaría de suplemento. Vamos a analizar ahora por completo una oración. Empezamos localizando el núcleo verbal, como siempre.
A continuación, localizamos el sujeto y el predicado. En este caso, insistimos, tiene como sujeto omitido la primera persona del plural. Por lo tanto, todo lo demás será un sintagma verbal, predicado verbal. El siguiente paso es dividir el sintagma verbal, el predicado, en los diferentes complementos. Por eso podemos las rayitas. Tenemos un complemento, una rayita. Y en la importancia del diálogo es otro complemento. Fijaos en que del diálogo depende de importancia. Dice algo de importancia, por lo tanto irá dentro del mismo complemento y solo utilizaremos una raya. Sigamos. Todos los días tendríamos días como núcleo. Los sería un determinante y todo sería otro determinante. Por lo tanto, sería un sintagma nominal que actuaría de complemento circunstancial de tiempo. Todos los días. ¿Cuándo? El siguiente sintagma tendría como núcleo importancia, la sería el determinante, en sería el enlace, del diálogo sería un adyacente como núcleo del diálogo y de enlace más determinante. Como tenemos una preposición encabezando al sintagma, sería un sintagma preposicional. Y ahora tocaría saber de qué funciona este sintagma. ¿Cuál es su función? Si seguimos los pasos previos, los consejos, tenemos una preposición que encabeza el sintagma y además es regida, es pedida por el verbo insistir, que va siempre acompañado por la preposición en. Además, podemos sustituir todo el sintagma por la preposición más eso. Todos los días insistimos en eso. Son las pruebas suficientes para saber que este sintagma actúa de suplemento. Bien, hemos llegado al final y solo nos queda esperar al siguiente complemento. Espero que el suplemento os haya quedado lo suficientemente claro.